Y esto afecta no solo de manera individual a las personas, sino que la dinámica a la que están acostumbradas esas personas y ese conjunto de personas en sí, esa dinámica ya no volverá. Y además lo No será nunca la misma. importante es el apoyo y la solidaridad, ¿no? El apoyo mutuo que la comunidad se puede dar cuando todo cambia, poder compartirlo con alguien a quien le pasó lo mismo, puede hacer que, bueno, que ese duelo se pueda elaborar de una manera positiva y que no quede enquistado, ¿no? Creo en los duelos colectivos, creo que nos recuerdan que somos una misma humanidad, que atravesamos las mismas cosas, que atravesamos pérdidas, el dolor y el amor. Cuando ocurre un evento que afecta a toda la comunidad, aunque cada persona tiene su propia vivencia, no deja de ser parte de un todo, de un conjunto de personas que están atravesando Se lo mismo. complican mucho, porque no se puede hacer un cierre. La justicia la necesitamos para terminar de cerrar ese ciclo que se arma, darle un cierre, un resultado. Bienvenidos compañeros mortales al podcast de las muertólogas, este espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y ese tipo de yerbas. Un espacio para todos en general y para ti en particular, ya que tus oídos son nuestra mejor audiencia y tu corazón nuestro invitado de honor. En el episodio de hoy vamos a hablar de duelos colectivos. ¿Qué pasa cuando la pérdida afecta a muchas personas y cuando afecta a una comunidad? Y subiendo la apuesta, ¿qué pasa cuando afecta incluso al mundo entero, tal como lo vivimos hace poco con la pandemia por el COVID? Vamos a intentar echar un poco de luz sobre este tema y les agradecemos que nos acompañen. Gracias, Silly, por traer estas preguntas. Y yo creo que también sería como importante hacernos más preguntas. Primero, ¿qué es la colectividad y qué significa la comunidad para cada persona? Que no tiene que ver solamente con una comunidad geográfica, tiene que ver también con las comunidades de sentido o, como bien decías al subir la apuesta, con la comunidad humana, ¿verdad? Que es lo que como humanidad nos cruza y nos toca esas afectividades desde esa humanidad compartida. Cuando hablamos de un duelo, tiene que ver cuando pasa un evento X, que puede ser de una naturaleza, de la naturaleza, un desastre natural, un evento, como dirían las personas de venta de seguros, un siniestro, pero también tiene que ver con esas cosas que los seres humanos, con esos genocidios, con esas barbaries, digamos, que también hemos hecho como humanidad. Algo en la dinámica social pasa, o sea, la dinámica social viene de un movimiento A, pasa a un movimiento X y pone en movimiento a esa comunidad, ese grupo de personas, esas familias, esos clanes, ¿verdad? Y después de que ese evento X pasó, nada volverá a ser igual. Y esto afecta no solo de manera individual a las personas, sino que la dinámica a la que están acostumbradas esas personas y ese conjunto de personas en sí, esa dinámica ya no volverá y no será nunca la misma. Sí, esto que vos decís, Gloriana, me hace acordar una de las cosas que leí. Hay una psicóloga española que se llama Sara Los Santos y ella pone en duda el duelo colectivo. Ella dice que por más que pase algo que afecte a toda la comunidad, el duelo no sería estrictamente colectivo, porque para ella el duelo es un proceso individual y que incluso los homenajes o los rituales o todo tipo de conmemoración que se haga, por más que sea colectivo, por más que haya como muchos individuos, no es colectivo porque no todos estarían como al mismo nivel en el proceso, a la misma altura. Sin embargo, la mayoría piensa que sí, creo que nosotras estamos todas de acuerdo, que sí existe el duelo colectivo, que además lo importante es el apoyo y la solidaridad, ¿no? El apoyo mutuo que la comunidad se puede dar, como tú dijiste, cuando todo cambia, cuando las reglas del juego cambian a veces drásticamente, poder compartirlo con alguien a quien le pasó lo mismo puede hacer que, bueno, que ese duelo se pueda elaborar de una manera positiva y que no quede enquistado, ¿no? Sí, Liana, yo también lo creo así. Creo en los duelos colectivos. Creo que nos recuerdan que somos una misma humanidad, que atravesamos las mismas cosas, que atravesamos pérdidas, el dolor y el amor. Quería contarles que hace un tiempo, no hace mucho, en el verano del 2024, me acuerdo porque para mí sí que fue un antes y un después, participaba de unas meditaciones
que se hacían por Zoom, que proponían cultivar como una conciencia como de unidad y sobre todo de neutralidad. Y en paralelo leía el libro de Eckhart Tolle que yo les había comentado, que él se refería al cuerpo del dolor. Y en esas meditaciones, como que yo me encontraba fuertemente de un lado, como desde una posición, ¿no? Por más de que se buscaba eso, la neutralidad, me encontraba muy, no sé, como eso que todos tenemos de justicia o de cómo vemos nosotros cada uno las cosas. Y ese libro me hizo pararme desde otro lugar porque él habla justamente de eso, de que no solo es personal, sino también puede ser y es colectivo. Y me impactó cómo explicaba que no solamente cargamos con nuestras propias heridas, que sino también cargamos con un dolor acumulado de generaciones por traumas no sanados, justamente de las comunidades, de las culturas y de países que se heredan y que se manifiestan así en conflictos, en divisiones y en esos patrones inconscientes. Y me llevó a ver desde otro lugar y de no opinar del dolor que cada uno lleva, ¿no? Incluso a veces sin ser visto todavía, ¿no? Y bueno, si bien el libro propone esa indagación y esa buscar ¿no? allá en la conciencia, en el momento presente, identificar, en dejar de identificarnos en ese dolor en realidad, a mí personalmente me ayudó a encontrarme más en ese lugar neutral, que a veces obviamente me ha llevado a cuestionarme, bueno, pero alza tu voz, ¿no? Pero no, entendiendo eso, entendiendo que todos transitamos por esas pérdidas, por el dolor en algún momento. Y bueno, creo que nosotras también desde este lugar, verlo así también nos puede ayudar también a la hora del acompañamiento. No sé si ya me fui un poquito por las ramas, pero a mí realmente fue un antes y un después y que bueno, no sé si lo quería compartir con ustedes. Estaba pensando en esta cuestión de, por un lado, lo de si lo colectivo, el duelo colectivo es posible o no es posible, y en definitiva también es entender un poco, volver a lo que planteaba Gloriana de qué es lo colectivo, qué es una comunidad, y estamos hablando de personas que comparten características, las que sean, tienen un propósito o un espacio físico que comparten y las convierte en una colectividad o una comunidad de sentido, ¿no? Entonces, cuando ocurre un evento que afecta a toda la comunidad, aunque cada persona tiene su propia vivencia e incluso el evento le afecta de una forma particular, no deja de ser parte de un todo, de un conjunto de personas que están atravesando lo mismo. Capaz en ese evento alguien perdió la vida, alguien perdió la casa, alguien vio cómo otras personas perdían y se siente afectada. Me parece que como situarlo en escalas de dolores, que es un poco, ya lo hemos conversado, atenta contra lo comunitario, en el sentido de que entonces como no te pasó o no somos una persona, no puedo empatizar con tu dolor o vos no podés empatizar con el mío. Eso me parece como a tener cuidado. Yo entiendo que existen definiciones y distintas ramas de la psicología y que tienen visiones con respecto a lo colectivo, lo grupal, lo individual, que bueno, que son puntos de vista. Yo capaz como antropóloga no puedo pensar que somos una sumatoria de entidades como seres humanos. Y pensando en esta cuestión de lo colectivo y haciendo un repaso de qué eventos acontecieron, y todas hicimos como ese repaso y qué nos tocaba más o menos, yo me remonté a lo que pasó en el 45 con las bombas atómicas, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en Chile, el tsunami, la Dana ahora en España. Fueron eventos catastróficos que ocurrieron en la historia y afectaron a esas comunidades, a esos países, pero afectaron al mundo, porque todos entendimos que si no había una regulación de materiales nucleares, de las bombas atómicas, de las escaladas armamentísticas, el mundo iba a ser destruido. Entonces hubo una comprensión de un duelo colectivo global a partir de un duelo colectivo de un país, como fue Japón. Eso pensando en un evento global de violencia y en el marco de guerra.
El tsunami en Chile, y no hubo solo en Chile, son eventos climáticos que nos hacen pensar en el cambio climático y la responsabilidad de todos quienes habitamos este planeta de cuidar el medio ambiente y de reclamar políticas medioambientales que nos sigan abonando al deterioro de nuestro medio ambiente. Pero a la vez recientemente, lo conversamos un poquito, hubo otras pérdidas que afectaron a comunidades de sentido, como fue la muerte del Papa Francisco, que no solo era en relación a lo que la comunidad podía sentir con respecto a esa figura y a su papado, sino que también generaba temores y para ciertos grupos significaba una pérdida sobre una proyección de esa institución, de sus iniciativas y de la comunidad católica global. Y ya trayendo más acá, a Uruguay, hace una semana, un poco más, falleció el expresidente Mujica y movilizó a muchas personas partidarias, muchas personas que de alguna forma fueron tocadas por sus personas, por sus palabras, y no solo en Uruguay, en el mundo llegaron de todas partes mensajes con respecto a esto. Y fue un duelo colectivo para las personas que tenían alguna estima o un sentir por el expresidente. Y finalmente, y algo capaz que no es conocido por todas las personas que nos escuchan, el 20 de mayo fue la 30ª Marcha del Silencio. 30 años, los familiares de detenidos desaparecidos de la última dictadura en Uruguay vienen marchando, reclamando saber dónde están sus personas, sus familiares, sus vínculos que desaparecieron a partir de hace 40 años. A lo que voy es que en la Marcha del Silencio, que lo pueden buscar a nivel de noticias o de organizaciones, cada año va creciendo, porque cada año más personas, y muchas veces desde familiares también se hace notar, cada vez hay más personas jóvenes que ni siquiera son la primera generación ni segunda generación o quizá tengan familiares detenidos desaparecidos. Y eso es porque es un duelo colectivo, porque hay un sentido y hay un deseo de reparación y de reconocimiento de un dolor. Entonces, yo no siento posible en mí decir si hay duelos individuales o duelos colectivos. Hay de los dos y individualmente sufrimos o sentimos dolor marchando con otras personas. Para sumar a esto que Mariana trae y también hilándolo con lo que trajo Dani, como bien decías, Dani, hay dolores que pasan a través de las generaciones y con este ejemplo de la Marcha del Silencio es tal cual. En el país, en Costa Rica, yo creo que siempre que hablamos de historia, pero digamos de finales del siglo pasado y este siglo, los 25 años que llevamos de este siglo, hay que hablar de la guerra del 48, ¿verdad? En donde muchas personas perdieron la tierra, en donde muchas personas vieron a sus familias divididas y eso lo hemos ido cargando y políticamente también eso trajo durante mucho tiempo que solo votáramos a dos partidos justamente por esa memoria y no pudiéramos salirnos como de hay otras posibilidades, porque esta familia siempre vota esto, porque el dolor que pasamos en aquel momento fue porque a su abuelo no le dejaron tierras y estas historias pululan ahora ya, digamos, con un lente un poco más borroso por esto que el paso del tiempo. Pero creo que todos los países tienen como estas historias y que qué importante traerlo a la memoria. Yo creo que los duelos colectivos es una de las cosas que tienen de poderosos es que nos recuerdan esto, ¿verdad? El otro día hablábamos de los días internacionales y muchos de los días internacionales se conmemoran a partir de la muerte de X personas haciendo X cosas. ¿Verdad? Como el Día de la Persona Trabajadora, la marcha del 25 de noviembre, el 8 de marzo, etcétera, etcétera. En Costa Rica a mí me gustaría también mencionar los desastres naturales, el huracán Nate y el huracán Otto en el 2017 y 2016. Estos por mencionar, pero hay, bueno, en este trópico hay muchos por mencionar, en la región centroamericana hay muchos por mencionar, ni qué decir de las islas del Caribe, ¿verdad? Asesinatos también impunes de líderes comunales y ambientalistas que han dejado comunidades muy desesperanzadas, como muy vaciadas del contenido por lo que luchan, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en una Berta Cáceres, por decir alguien de la región, pero
Hay muchas personas que por distintas causas han sido asesinadas y hay una comunidad que la sufre, que la recuerda también en determinadas fechas y que las seguimos colocando en estos espacios. Importante, creo, también los espacios para reconstruir esa memoria que tienen los duelos colectivos, que en el fondo es esto de lo que estamos hablando también, la historia y la memoria. Y quien desconoce su pasado, desconoce un libro lleno de códigos que explican, ¿verdad? No solo genéticamente con la epigenética, sino códigos sociales, códigos culturales y códigos familiares, personales, ¿verdad? Que le dan sentido a nuestras vidas como micelio, como humanidad. Y yo ahora escuchándolas, me acordé de una canción, yo con las canciones, de Jorge Drexler, que es un cantautor uruguayo que hace mucho que vive en España, pero es como muy uruguayo. Tiene una canción que se llama Un país con el nombre de un río, porque Uruguay es el río de los pájaros pintados. Y hay una frase que dice un pueblo habituado a añorar, ¿no? Que nosotros somos eso, el país este con el nombre del río. Y yo lo pensaba, hoy lo hablábamos más temprano, antes de grabar el episodio, que Uruguay sobre todo, pero creo que toda América o todo país que haya sido una colonia, sufre un poco de este duelo, porque en Uruguay la población indígena fue diezmada, o sea, los nativos fueron diezmados, entonces ya prácticamente ahora se está tratando como de restaurar esa memoria, pero oficialmente no hay población indígena en Uruguay, la oficialidad no lo reconoce, el Estado no lo reconoce hasta donde yo sé, la antropóloga después me corregirá. A lo que voy es que lo que dice Drexler, un pueblo habituado a añorar, es porque eso, la población indígena fue diezmada y el resto de los uruguayos venimos de barcos, de Europa, la población negra, bueno, viene de África, ya sabemos en qué condiciones llegó la población africana y a hacer qué llegó esa población a América. Entonces yo creo que ese duelo y esa añoranza está en nuestros genes, porque después hemos tenido la dictadura, crisis financieras que hacen que la gente se vaya de Uruguay. Entonces es como un duelo permanente, hay como una base de tristeza que mucha gente cree que nos da un poco de encanto, pero que vivirla día a día, a veces que hay que remarla un poco. Pero creo eso, que lo tenemos como en los genes. Toda la razón del mundo, Ileana. El Estado no reconoce, es una deuda pendiente que la comunidad indígena uruguaya sigue reclamando y es un debe del Estado uruguayo. Pero con esto que traes es súper interesante, importante, y estaba pensando en esas, ¿no? Que hablamos que los duelos colectivos tienen de reconocimiento y expresión pública. ¿Qué pasa con los colectivos que no son reconocidos o que son invisibilizados? Estoy pensando, por ejemplo, en la colectividad trans, las personas de los colectivos de la diversidad que muchas veces no son reconocidas sus pérdidas como comunidad, no son reconocidas como personas cuando discutimos la existencia de esos sujetos, que para mí es indiscutible. Hay pérdidas que se dan por su identidad de género, por su identidad, y se pierde en lo colectivo, en lo que afecta a una comunidad, a una sociedad, la pérdida de este colectivo particular que además es vulnerado, vulnerabilizado y no tiene espacios o realmente tiene que pelear mucho para tener espacios de expresión. ¿Y qué pasa con sus duelos colectivos? No sé si es pregunta, no sé si es reflexión, pero me vinieron muy fuerte a la mente pensando en que justo en la marcha también hubo personas del colectivo trans marchando por sus desaparecides y sí, se pierde a veces en un mar de gente eso. Acá justo hace poquito, en estos días de mayo, se cumplió un año de un triple asesinato por odio no racial, sino de género. Un hombre irrumpió en un hotel y mató a tres de las cuatro mujeres gays que convivían ahí. Y si bien lo imputaron como un crimen doble agravado, que no sé qué significa, es triple igual el crimen, pero algún término judicial lo hace así. Ellas
digamos, los familiares y la sobreviviente por lo que luchan es porque se lo reconozcan como un crimen de odio. Y justo pensaba en eso, ¿no? Parte del duelo es el reconocimiento, ¿no? Parte de lo que va a pasar después, ¿no? La búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad, todas esas dimensiones que afectan a las sociedades dolientes van a ser claves para la elaboración del duelo y para la reconstrucción de esas sociedades o comunidades como tales, que como dijo Gloriana al principio, nunca jamás en la vida van a volver a ser las que eran, y en ese sentido es igual que en el duelo individual, vienen a transformar, ¿no? Pero como sociedad los procesos son más lentos, obviamente mucho más grandes, ¿no? Y respecto a lo que decía Ili al principio, ¿no? De si podemos desestimar o no el duelo colectivo, y es indudable, por lo menos desde nosotras, desde las muertólogas, porque el duelo colectivo involucra dimensiones sociales, culturales, políticas y simbólicas, que es imposible tocarlas con la sumatoria de un montón de duelos individuales. Es un proceso interdependiente que afecta hasta la cohesión social, la identidad colectiva y la forma en que una comunidad se va a relacionar de acá en adelante con su pasado, con su presente y con su futuro, porque estas huellas, estas marcas, estas heridas van a marcar para siempre, para atrás y para adelante. Y acá se relaciona también en por qué las nuevas generaciones se van sumando, ¿no? A estos rituales. Pensaba en las marchas como en los rituales, ¿no? A raíz del episodio anterior en el que hablamos de rituales, todas las sociedades, todas las colectividades, todas las comunidades, e incluso los países, tienen sus rituales, ¿no? Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, que no sé si es en todo el país, pero en Buenos Aires se empezaron a poner en todos los lugares de las calles donde hubo un accidente, donde murió una persona accidentada por accidente de tránsito, hay un cartelito, un poste, digamos, como los carteles de circulación, de parar, de contramano, de lo que sea. Bueno, hay uno que es una estrella amarilla y donde dice el nombre de pila. Es muy bonito y me parece un tremendo ritual. O sea, muy simple y muy significativo. Y vos vas caminando o manejando o con el bus y ves en cada lugar donde ha muerto una persona por accidente de tránsito su estrella amarilla. Vieran, chicas, que les quería compartir que en el 2017 yo estaba trabajando en Punta Arenas y bueno, este huracán que mencioné, el huracán Nate, afectó a algunas de las comunidades con las que yo trabajaba. Bueno, además de que es espantoso ver a las palmeras haciendo sentadillas, porque las palmeras son sumamente flexibles, digamos, con vientos feroces, ellas se doblan, ¿verdad? Entonces yo digo que las palmeras hacen sentadillas. Es espantoso ver a estas gigantes haciendo sentadillas. Y bueno, cuando llegué a la comunidad, a una de las comunidades afectadas por este huracán, ¿verdad? A mí me entró mucha angustia por el después, ¿verdad? Y el ahora qué, el periodo que mencionaba Julis de la reconstrucción. Y entonces yo me iba a soltar a llorar, o sea, no eran mis tierras, no, ¿verdad? Pero era la gente con la que tenía más de un año trabajando y sentí un dolor muy grande. Y una persona se vuelve y me dice, la naturaleza sabe. Y ante eso, esta persona había perdido parte de su tierra y ante esto yo me modulé un poquito las lágrimas y dije, bueno, cada quien ahora va a tener que empezar a hacer este ahora que con la sabiduría que pueda, que tenga. Después de eso se hicieron muchos talleres, muchos espacios colectivos en donde las mujeres, por ejemplo, relataban, no podemos dormir porque escuchamos el sonido del río trayendo todas las piedras, palos y cosas que trae el río abajo, pero era también una sensación de poder, bueno, ahí ya una gestión, la brigada psicosocial atendiendo a todas estas personas, esta gestión del duelo y de la hora y de la reconstrucción que no parte de cero, esta reconstrucción siempre parte del capital que se tenga personal, pero del capital también colectivo, ¿verdad? De eso que somos y de ese tejido que hacemos en comunidad. Interesante también, dos cosas chiquitas más. Una que muchas veces en estos espacios de duelos comunitarios son la presencia de las mujeres las que más se ven y esto también nos llama como
a por qué y a cuestionarnos en términos de género qué es lo que está pasando con los cuidados, con vivir una vida a partir del cuidado hacia el otro, hacia la otra y hacia los tejidos y redes comunales. Y también Elena Salamanca, una gran historiadora salvadoreña, ella habla de estas manifestaciones del duelo como los altares, como levantar altares, lo que decía Julis, de estas señales también, que son estrategias y actos políticos incluso con respecto a la oposición que sería el olvido, ¿verdad? También ella habla del tiempo que hay que tomar para duelar, que es algo que nosotras hemos estado valorando en cada uno de los episodios, como también hacer un alto y decir, esto nos duele, la muerte de alguien me dolió, aunque sea famoso o como muy conocido, una persona, personaje público, y voy a detenerme. Este desastre no ocurrió en mi comunidad, pero me duele, me voy a detener. También no tiene que pasarme para poder sentir ese dolor por alguien que se le incendia su casa y poder detenernos frente al dolor y ver para adentro qué significa también ese dolor. Creo que es sanador y dignificador de aquello que ocurrió. Justo también estaba pensando esto que traes, Gloriana, de lo político y estaba, me quedé muy prendida con esto que traía Julieta de las señalizaciones de lugares donde falleció alguien en un accidente de tránsito. Yo no puedo dejar de pensar como feminista que si hay algo que está tatuado en el alma es que lo personal es político. Y esas pérdidas expresarlas públicamente, dignificarlas, como decías, mostrarlas, señalizar. Es un espacio de recordación, pero también es como comunidad, este lugar, esta señalización marca que este lugar necesita semáforos, necesita política pública para que no ocurran más accidentes de tránsito. Y con esto, ¿no? Pensando en esto, me vino como que muchas veces en lo colectivo, porque pasó mucho acá en pandemia, no sé, en Argentina y Uruguay y en Costa Rica, esta cuestión de, bueno, la vida sigue, ahora todos juntos y todos somos solidarios. Y no había espacio, aunque todos los días te relataban la cantidad de muertos, no había espacio para acompañar, para estar con el dolor de esa pérdida. Entonces, muchas veces lo colectivo se vuelve, bueno, todos juntos ponemos el hombro, hacemos la política, hacemos el monumento y seguimos adelante. Lo recordamos, pero en una fecha. Y el momento en que está pasando, ¿qué pasa con ese dolor cuando la herida está abierta? ¿Qué pasa? ¿Qué lugar le damos? Porque a veces queda como cristalizado en lo celebratorio, lo digo entre comillas, porque bueno, ahora no sé si hay una palabra mejor, pero queda congelado y la dimensión del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, se desvanece. Y capaz ahí volvemos a lo que hemos conversado tantas veces, es ¿por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué cuesta tanto? Porque queremos ir rápido a otra cosa, individual y colectivamente. Lo colectivo lo hacemos, sí, cada una de las personas. Por eso también está bueno cada una pensar en qué espacio y qué tiempo le estoy dando al dolor. Bueno, yo no quería dejar de mencionar algunos de los eventos que despertaron los duelos colectivos más recientes. No sé si son los peores, probablemente sí, pero son los más recientes en la historia de mi país, de Argentina. Primero está la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el 76 y que duró 1000 años, hasta el 83. Y este generó un trauma social muy grande y muy complejo, como todas las dictaduras, la verdad, no, no solo la nuestra, ¿no? Pero los desaparecidos, el terrorismo de Estado, todo eso deja heridas profundas en el tejido social que después, bueno, hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Y va transformando la sociedad. Por suerte acá se fueron encontrando muchos de los desaparecidos y muchos familiares pudieron reunirse o con los restos o con los nietos desaparecidos, porque ya sabemos que con el tráfico de bebés durante las dictaduras, bueno, tremendo. Todo eso es, no nos vamos a meter tan de lleno, los quiero nombrar nada más. También la guerra de Malvinas, que encima fue en dictadura. Así que ahí se le agrega como un tinte muy particular a una guerra que era completamente innecesaria, para la que no estábamos preparados. Eran todos jovencitos
tremendo, chicas. Malvinas fue tremendo y los veteranos de Malvinas hoy la pasan muy mal, están muy visibilizados y muchos les cuesta reinsertarse en la sociedad. Es un colectivo al que le ha costado mucho volver a formar parte. Bueno, después las recurrentes crisis socioeconómicas y políticas de nuestro país, pero la más fuerte fue la del 2001, en el que muchos argentinos migraron al exterior por las pérdidas de trabajo, por la capacidad de alimentar a las familias. O sea, no sé si habían escuchado el Corralito, pero fue una época muy, muy, muy dura acá a nivel económico. Después tenemos la tragedia de Cromañón, donde murieron casi 200 jóvenes en una discoteca, una negligencia, pero negligencia digo porque se prendieron una bengala en un lugar cerrado, no había salidas de emergencia, fue un desastre, 200 personas. Imagínense, creo que ni siquiera incineradas, solamente ahogadas por inhalación. Bueno, también eso despertó mucho dolor, por supuesto, pero aparte hubo mucha corrupción involucrada. En la pandemia, que fuimos muy encerrados y doy fe que más encerrados que muchos otros. Y después los atentados a la AMIA de la Embajada de Israel. Sí, muchas de esas cosas pasaron en la época de Menem, me preguntan por acá. Sí, sobre todo lo de AMIA y lo de la embajada, pero en la época de Menem en los 90, en un lapso de 2 años. En el 92 la embajada con 22 muertos y en el 94 la AMIA con 85 y con un nivel de impunidad, de encubrimiento, de mucha corrupción, de falta de verdad. No hay nada, no hay esclarecimientos, no hay resultados. Se mete la Interpol, se mete la CIA, se mete el FBI, se mete el Mossad, pero nadie revela los resultados de las investigaciones. Y cuando finalmente apareció un fiscal que parecía tener información, no sé si se acuerdan de Nisman, exacto, si no me equivoco, en 2015, justo el día anterior al que iba a presentarse al juicio, lo encuentran muerto, con un tiro en la cabeza. Bueno, todo muy hermoso, tremendo. Tremendo, tremendo. Obviamente quisieron hacerlo pasar por un suicidio, después se terminó admitiendo que fue un asesinato, pero de vuelta, todo queda impune, todas las causas abiertas. AMIA tiene 3 juicios y ningún resultado. Y todos los que en algún momento fueron imputados después terminaron absueltos. Y todo esto es solamente para decir que los duelos se complican mucho cuando pasan estas cosas. Es muy difícil hacer, porque no se puede hacer un cierre. La justicia la necesitamos para terminar de cerrar ese ciclo que se arma, que se abre, darle un cierre, un resultado, y es muy difícil. Lo mismo pasó en la pandemia, cuando no podíamos ritualizar, cuando no podíamos velar, cuando no podíamos enterrar a nuestros seres queridos fallecidos. Entonces todo eso complica mucho los duelos y hace que el dolor se convierta en un sufrimiento difícil de llevar. Bueno, y con estas reflexiones llegamos al final de este episodio de las muertólogas y esperamos que haya generado reflexión también en ustedes, que los deje pensando, tanto como pensamos nosotros. A mí no me gustan los programas cuando dicen, bueno, este tema da para mucho, pero en realidad este tema da para mucho y quizá en algún momento lo retomemos. Pero bueno, eso es todo y les pedimos que si algo les resonó, que nos dejen sus comentarios. Estamos en Instagram y en YouTube como Las Muertólogas y en Gmail es lasmuertólogas@gmail.com y nos encontramos en el próximo episodio si la muerte así lo quiere. Nos vemos.